Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional, que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Bueno, pues esta noche tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Edgardo Buscaglia. Bueno, se encuentra un poco lejos de este continente americano, pero le aprecio muchísimo que podamos conversar a la larga distancia precisamente del tema del que acabamos de oír un fragmento, que es Argentina, que es el anuncio que hace el presidente Macri, el presidente Mauricio Macri de Argentina, anuncia cambios en el sistema de la defensa nacional, anuncia medidas y modificaciones a las principales actividades de las Fuerzas Armadas argentinas, ha dicho que es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa nacional. Tenemos un sistema desactualizado, producto de años de desinversión y ausencia de una política de largo plazo, es lo que dice el primer mandatario argentino en este discurso que pronunció en la guarnición militar Campo de Mayo. Y bueno, desde luego el foco, Edgardo Buscaglia, está puesto en la parte del discurso donde habla de ejército, Fuerzas Armadas y seguridad interior. Esto que en México, desde luego, es un tema fundamental en los últimos años. Ahora vislumbrar en Argentina la posibilidad de que el ejército realice tareas relacionadas con el combate al narcotráfico, la seguridad interior y eventualmente tareas de seguridad pública, bueno, es un tema sumamente delicado. ¿Cómo ve un experto como tú, doctor, este anuncio que hace Macri en Argentina? Buenas noches, Tiempo de México. Saludos. Buenas noches desde Albania. Es un gustazo estar contigo, Carmen, nuevamente. Mira, Argentina es un país que ha sufrido crímenes de lesa humanidad que todos y todas conocen en México, desapariciones forzadas en los años 70, abusos de derechos humanos cuantiosos. Y Macri en este momento se está enfrentando a una situación muy riesgosa porque el uso de las Fuerzas Armadas en un país como Argentina es un tema políticamente mucho más sensible que aún en México. Este es un país que ha sufrido los abusos más atroces de las Fuerzas Armadas durante muchos años y el estar pensando, proponiendo usar a las Fuerzas Armadas en una especie de mexicanización de la lucha contra la delincuencia organizada es un riesgo político muy alto. Yo he estado durante los últimos años asesorando a comisiones del Congreso Nacional en Argentina, asesorando al Ministerio de Justicia en la Argentina. Les he hecho llegar detalles sobre la experiencia mexicana y la experiencia colombiana y la experiencia guatemalteca, etc. Y ellos, lamentablemente, sus ministros, especialmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha estado muy contaminada por los mismos grupos de interés, las mismas empresas de seguridad, los mismos personajes de la DEA que han venido trayendo a México todas estas políticas públicas fallidas de represión. Entonces, las han llevado a la Argentina, parte de esas políticas las han comprado, entonces, como parte de esa mexicanización que han llevado muchos de estos asesores que han llegado a México por muchos años, que tú conoces, ¿no? Desde Estados Unidos, la DEA, la CIA, etcétera, le han vendido una política de seguridad represiva, una política de seguridad en donde, si bien el gobierno argentino argumenta que no va a colocar al ejército en las calles de la misma manera que hicieron en México, lo que están haciendo es tratar de cambiarles de uniforme, o sea, transformarlos en gendarmería. Entonces, cambiarles de uniforme al ejército y llamarle gendarmería, que es un poco lo que también se propuso en México, no va a quitarles el riesgo, el gran riesgo de que en Argentina se produzcan nuevamente violaciones masivas a derechos humanos. Les hemos llevado a los argentinos de manera filantrópica, ya sea a través de la ONU o a través directa con el Ministerio de Justicia, les hemos llevado políticas de éxito, ¿no? De prevención social, políticas ligadas a desmantelar a las redes patrimoniales de 18 países de grupos criminales que operan en Argentina, pero la respuesta
de los líderes del mismo partido de Macri es una respuesta miedosa. Te argumentan que si, por ejemplo, ellos aprobasen una ley de extinción de dominio con dientes para desmantelar a las redes criminales a través de causas no penales, cosa que en México se discute hace años y quieren leyes de extinción de dominio en México, ellos dicen que si aplicasen una ley fuerte, lo que sucedería es que se las aplicarían a ellos mismos. O sea, están con miedo de que la oposición, cuando llegue al poder, o sea, los peronistas, cuando lleguen al poder, usen esas leyes contra ellos. O sea que Argentina está congelada en una especie de políticas de mexicanización de la lucha contra la delincuencia organizada, donde las intentan disfrazar de otra cosa. O sea, están generando ahora propuestas en donde la Gendarmería, que es un órgano militarizado, sería a cargo de la seguridad interior. Están planteando políticas en donde el ejército estaría haciéndose cargo de la seguridad de fronteras. Esta es una presidencia, la de Macri, que ha sido debilitada muchísimo por problemas económicos, por problemas políticos de su mismo gabinete, que han estado conectados a los Panama Papers y a otros escándalos en los cuales se los involucra, que lamentablemente les ha quitado peso político y poder político para avanzar con las reformas que Argentina necesita, que son las reformas de prevención social de la delincuencia organizada, debido a la gran pobreza que existe en Argentina. Es cierto de que Macri heredó una situación de crisis de seguridad, una situación de crisis económica, pero tampoco ha mejorado esa situación con las medidas que ha tomado en los últimos años, desde que llegó al poder. Así que estamos intentando operar a través de gente que Macri tiene en el gobierno, que es muy buena, es gente honesta. Estamos intentando llevarles alternativas de políticas públicas al Congreso, al Ejecutivo, para que no cometan los mismos errores que cometió México en su momento y evitar todo este baño de sangre que lamentablemente le espera a la Argentina si continúan en este curso.